Estamos comenzando la noche en 24 horas, pasan alrededor de 10 minutos de las 10 de la noche, de las 9 en las Islas Canarias, y ya saben que en unos instantes vamos a estar en nuestro set de análisis, el set de análisis de la noche en 24, donde nos aguardan ya los periodistas que hoy nos van a acompañar, que son Ignacio Camacho, Javier Negre, Carmen Remírez de Ganuza y Victoria Lafora. Estaremos con ellos en solo unos instantes. Vamos antes a conversar con el invitado de hoy en la noche en 24, que es el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo. Don Pedro, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y bienvenido a la noche en 24 horas. Muchísimas gracias. Aquí sabe usted que tiene su casa, como siempre. Sí. No es la primera vez que estoy. ¿Qué tal las Islas Canarias? Imaginamos que tan maravillosas como siempre, ¿no? Sí, claro. Queda mal que yo diga otra cosa. Con más problemas de los que nos gustarían, pero las islas son especiales y para los que las amamos es difícil decir que está todo muy bien. Y a los demás les produce un poquito de envidia, porque la verdad con las temperaturas... Y nostalgia. Y nostalgia en algunos. Yo suelo decir que cada 3 o 4 meses hay que pasar por allí el que vive en la península, ¿no? Sí. Pero esa visita es Sí, yo creo que es otra perspectiva, sin duda. Es otra cosa, ¿no? Completamente distinta. Bueno, quiero que hagamos un pequeño repaso a los principales temas de la actualidad, don Pedro, empezando por esa polémica que estos días está en primer plano de la actualidad política, y es el máster sospechoso de la presidenta madrileña Cristina Cifuentes. ¿Cuál es la posición política con respecto a esta polémica de los currícula que, en fin, ha puesto en duda muchos títulos, no solo de la señora Cifuentes, sino también de otros dirigentes que han tenido que revisar rápidamente lo que pone en sus expedientes? Vamos a ver, yo de verdad, a uno con la que está cayendo a veces, hombre, ahora tenemos que entrar en esto. Yo creo que lo que tiene gravedad en el caso de la señora Cifuentes ya no es solo que se diga o no la verdad, que nunca está bien que no se diga, que los currícula efectivamente no respondan a la realidad. También tengo que decirle que la señora Cifuentes no está ahí por haber tenido o no un máster en su currículum. Eso no es así, por lo tanto esto hay que tenerlo claro. Lo que sí que es lamentable es que en este caso, al margen de que haya tenido el exceso de apuntarse lo que no le corresponde, es que lo dramático es que hay una trama detrás de falsificaciones de títulos académicos en una universidad, y esto sí que es gordo, Esto sí que es gordo. Es gordo, primero porque es gordo en sí mismo, solo faltaba que ya no podamos confiar en la academia, ¿no? Pero, ¿y los estudiantes múltiples que hacen un esfuerzo tremendo para sacar adelante sus cursos y en este caso sus másteres? ¿Qué les estamos haciendo a estos? Porque claro, ellos saben perfectamente que les acaban de dar un golpe terrible en el prestigio de sus titulaciones. Así que la cosa va mucho más allá de ¿Puede lo que acabar le pasa en una reforma del sistema de títulos de posgrado? No tengo duda de ninguna clase. Es decir, si es tan sencillo falsificar, modificar, no sé lo que va a resultar que fue al final. Lo que es evidente es que las certificaciones académicas no coinciden con la realidad, ¿no? Sea el que sea el procedimiento, esto tiene que estar absolutamente, es decir, como siempre, ¿no? Crisis y oportunidad. Esta crisis debe dar una oportunidad para mejorar la garantía, ¿no? Entonces, pero dramático, porque el daño al final no se le ha hecho a la señora Cifuentes y al tal, que por supuesto no ha quedado bien. Es que el daño tremendo se le ha hecho aquí a los alumnos y a las alumnas, que deben estar encantados porque sus títulos están en cuestión, ¿no? En la parte política de todo este asunto, estamos a un año prácticamente de la disolución de la Asamblea de Madrid, de la convocatoria de las elecciones autonómicas. Este último año pues está perdido, ¿no?, para los madrileños en el aspecto institucional. Sí, yo creo que el problema fundamental es este. Como no hay problema ninguno, ahora lo que hablamos es de si la señora Cifuentes tiene un máster, ¿no? Esto es algo que a mí me parece insólito. Una vez dicho esto, yo creo que el daño político es irreparable. Bueno, vamos a pasar a los asuntos del Congreso de los Diputados, donde es usted representante de los ciudadanos españoles y donde la semana que viene se votan las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado. Hasta ahora tenemos constancia de que al menos 2 se van a presentar. El final para el plazo de presentación de enmiendas es este próximo viernes, con lo cual ya podremos hacer una evaluación de cuántas enmiendas de devolución se han presentado, pero a priori la posición de su partido en esa primera votación de aceptación de los presupuestos, ¿hacia dónde se dirige? Vamos a ver, una diferencia. Con la ocasión anterior, nosotros formulamos una enmienda a la totalidad de devolución del presupuesto y este año, porque hay una avalancha. La verdad es que la agenda canaria ha engordado en Madrid de una manera
que está uno muy satisfecho, pero cuando somos pocos, la cosa aprieta, ¿no? Bueno, eso tendrá algo que ver usted, ¿no? Pues sí, un poquito de trabajo, nada. Entonces, vamos a ver, nosotros creemos que la posición de Nueva Canarias está clara. Nosotros no compartimos la política del Partido Popular, no las compartimos. Creemos que se han equivocado en su salida de la crisis, que han castigado a los débiles, en fin. De forma que nosotros no podemos compartir un presupuesto que salga del Consejo de Ministros. Ese proyecto de presupuesto, por lo tanto, nosotros apoyaremos las enmiendas a la totalidad de devolución que se formulen, porque no creo que haya enmiendas con texto alternativo, no lo creo. Las enmiendas a la totalidad que se formulen van a ser apoyadas por Nueva Canarias, porque creemos que esta no es la política y las cosas que han mejorado porque como no mejoren, entonces hay un problema de otra naturaleza, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros creemos que en lo esencial las cosas han cambiado porque no han tenido más remedio, pero no ha cambiado la concepción que debe tener, entendemos, una política seria y justa para que de la crisis salgamos todos, no solo algunos, ¿no? Mirando el presupuesto territorializado, vemos que la inversión en todas las comunidades autónomas baja, menos en una, don Pedro. ¿Sabe cuál es, verdad? Sí. Las Islas Canarias. Sí. 8 millones más que en el año 2017. El montante total de la inversión está por debajo de otras comunidades, muy por debajo en algunos casos, pero el hecho de ser la única comunidad que sube en inversión presupuestaria no le anima a apoyar. Es que si no pasa eso, entonces no podríamos ni sentarnos a hablar el día después. Vamos a ver. Nosotros la otra vez hicimos una crítica muy dura, como lo hacemos siempre en las políticas del Partido Popular, porque no están equivocados, y después decimos, oye, y si hay espacio para sentarse a discutir los problemas canarios, nos sentaremos. ¿Por qué? Porque esta es la dimensión que tenemos. Nosotros no podemos representar mucho más de lo que representamos. Eso fue lo que hicimos el año pasado y es lo que creemos que podemos hacer si se supera esta primera etapa, que aún hay dudas, ¿no? Aún hay dudas. Si eso se supera, entonces nuestra posición ahora es más cualitativa que cuantitativa. Si lo diga, hay asuntos. ¿La conectividad es un tema cuantitativo o cualitativo? Es cualitativo. La cuestión de la conectividad es un tema absolutamente determinante para cualquiera, y en Canarias más. Meter esto en la cabeza de la Administración Central no ha sido fácil. Bueno, ha sido tan difícil que lo hemos resuelto 40 años después, ¿no? O sea que esta es la cuestión, el equilibrio que tenemos que establecer. La mejora en las inversiones, mire, si el régimen económico fiscal de Canarias, que es nuestro fuero para que nos entiendan, dice, las inversiones en Canarias estarán todos los años como mínimo en la media de las inversiones de todas las comunidades del Estado español, excluyendo lo relacionado con el hecho insular, pues otro tipo de... No se ha cumplido nunca en la historia, excepto el año anterior. Y a lo mejor no, porque es verdad que hemos subido, pero ya veremos cómo queda la cuenta final. Hombre, yo creo que ya toca, ¿no? Entonces, su partido puede oponerse a la aceptación de los presupuestos en la votación de totalidad, pero luego negociará las diferentes partidas para la votación final. Si hay escenario, hemos tenido algún encuentro, no lo voy a negar, eso es. Hemos tenido algún encuentro y dice, oye, ¿cómo va el acuerdo anterior? Bueno, nosotros tuvimos un acuerdo anterior que no solo era presupuestario, también había elementos extrapresupuestarios. ¿Y cómo va el tema del REF? Es que curiosamente esto del régimen económico fiscal, que cuando oiga hablar a un canario siempre tendremos el REF en la boca, ¿no? Porque es difícil evitarlo, porque es el elemento de singularidad, ¿no? Entonces, oye, ¿cómo va? Es que el REF mañana se abre la ponencia para la reforma del régimen económico fiscal de Canarias, el REF económico. Son palabras mayores. Estamos con el Estatuto de Autonomía de Canarias, estamos en fase de ponencia. Es que ha sido toda la vez, nos hemos puesto de moda. Bueno, pues tenemos que revisar la posición en torno a eso, porque el acuerdo para el presupuesto tenía incluido, oye, hay que reformar el sistema electoral canario. Se tiene que trasladar al régimen económico y fiscal de Canarias los acuerdos que hemos alcanzado aquí, etcétera, etcétera. Esa revisión que hemos hecho el otro día con la vicepresidenta del Gobierno, básicamente, con don Alberto Nadal, con la señora Kuskowski, no está mal, quedaban unos temas pendientes que yo creo que si esa fase superamos, estamos en condiciones de sentarnos a discutir la segunda. Y si hay acuerdo,
lo será con todas las consecuencias. ¿Cómo ve la posición del PNV? ¿Cree usted que finalmente el Partido Popular logrará convencer al PNV para que vote a favor de la entrada en el Parlamento de los presupuestos? Luego lo demás ya se verá, claro. Yo tengo que ser muy prudente con eso, porque yo no tengo mucho afecto personal y respeto al papel del Partido Nacionalista Vasco. Vamos a ver, yo creo que se metieron en un avispero con toda la buena voluntad cuando trataron de mediar en la cuestión catalana, ¿no? El Endacari hizo un esfuerzo tremendo y la verdad es que no solo que no sirvió de mucho, sino que no se le hizo mucho caso, en mi opinión. Claro, esto les ha creado un problema. Euskadi tiene un debate territorial importante, como se sabe, y este asunto puede generar no voy a decir una contaminación, pero sí una especie de un elemento de vasos comunicantes, ¿no?, que genere dificultades en Euskadi. Claro, esto el PNV yo entiendo que se anda intentando la ropa con cuidadito antes de dar un paso más. También es verdad que yo ya no creo que sea culpa de nadie que, quiero decir, del PNV en este caso, que se haya enquistado la cuestión catalana como se está enquistando, que eso sí que es un problemón. Yo creo que igual hay unas condiciones para el desbloqueo. Lo cual significa, señor Quevedo, que el bloqueo en Cataluña está afectando a la política del resto del país de manera crucial, ¿no? Sí, esto no cabe duda. Hombre, sobre todo este es un ejemplo claro, porque yo creo que lo ha dejado claro el propio PNV. Si mientras se aplique el 155, esto es demoledor, mientras esté en funcionamiento el 155, nosotros no colaboraremos con esto. Ahora bien, claro, esta afirmación, que yo entiendo, tiene ahora el inconveniente de que hay un presupuesto que creo que el PNV tiene negociado con enorme habilidad, sinceramente. Lleva muchos años en esto, tiene un número razonable de gente que beneficia a su tierra, ¿no? Entonces, esa dicotomía, vamos a ver cómo resuelven. Están siendo muy prudentes, que creo que es lo que tiene que ser. En relación a la economía, a los planteamientos generales de la economía, le quería referir la previsión que hoy ha hecho de crecimiento para nuestro país, para España, el Fondo Monetario Internacional. Ha presentado su informe de perspectivas económicas en el mundo y en concreto sitúa a España en cabeza del crecimiento de las grandes potencias. Ahí ven la evolución de ese crecimiento, en cabeza de lo que van a crecer las grandes potencias económicas en el año 2018. Si no existiera el problema de Cataluña, se calcula que tendríamos una previsión de una décima más de crecimiento. Fíjese, una décima de PIB, lo que significa para el crecimiento de nuestro país, ¿no? 100.000 millones. Pero ¿son buenos datos económicos estos o cree usted que son cuestionables? Vamos a ver, yo con el tema de los macrodatos, hombre, no seremos nosotros los que nos indignemos porque, en fin, mejora el crecimiento en relación con el Producto Interior Bruto, ¿no? Pero también le digo una cosa, los macrodatos están bien, pero yo creo que ya empieza a tocar hablar de las personas, sinceramente. Es decir, cuando uno se enfrenta a la situación que tenemos, siglo XXI, digo, en estos años de historia de civilización, digamos, ¿es razonable en el siglo XXI tener la situación que tenemos? Yo, desde luego, creo que es para no estar satisfechos, se lo digo verdad, no es para estar satisfechos. Una desigualdad, una pobreza, gente excluida literalmente del sistema, gente viviendo de una forma que está por debajo de los indicadores mínimos de dignidad. Entonces, oye, ¿está bien lo del PIB? Pues sí. Por cierto, crece menos, no sé si el dato es el 2.5 finalmente, no lo sé. 2.8 creo recordar. 2.8, pues lo que ha previsto el Fondo. O ha mejorado unas décimas. Sí, lo ha mejorado varias décimas. Eso es, porque fue 3.2 el anterior, ¿no? Creo. Entonces, ese crecimiento que está bien, la preocupación es, oiga, ¿y esto para qué sirve, no? Nosotros tenemos la preocupación de que esto no se traslade adecuadamente a la gente. Tiene que haber una redistribución de los beneficios. Cuando las cosas van bien, hay que buscar la manera de redistribuir. Y no todo el mundo es igual, ya lo sabemos, pero sí que tiene que haber una igualdad humana básica, una decencia humana, no sé cómo decirle. Esto no se resuelve solo con esto. Por lo tanto, buen dato, pero una vez dicho esto, los aplausos los preciso. Bueno, enseguida continuamos. Don Pedro, nuestra conversación, ya mis colegas seguro que tienen alguna pregunta para usted. Sí, me lo temo. Nada. Serán todas ellas inofensivas. Sí, ya. Así que con ellos estaremos de inmediato.
Mesa de análisis en la noche en 24 horas. A partir de ahora, ya saben, y hasta las 12 les acompañamos con todo el análisis de lo ocurrido durante la jornada. Estos son los periodistas que hoy nos acompañan. Ignacio Camacho, buenas noches. Muy buenas noches. Está también con nosotros Victoria Lafora. Hola, Muy Victoria. buenas noches, Víctor. Javier Negre. Hola, Javier. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo Y estás? Carmen Ramírez de Gamuza. Hola, Carmen. Hola, Víctor. Buenas noches, bienvenidos los cuatro. Vamos a continuar nuestra entrevista al portavoz de Nueva Canarias en el Congreso, a Pedro Quevedo, que hoy es el invitado en la noche en 24 horas. Así que, Carmen, a ser posible una pregunta. Si hacen falta repreguntas seremos flexibles, pero solo una, ¿no? preguntas breves. Bien. En lo posible. Sí, muy breve. A lo mejor te cuelo dos siendo muy breve. Cuela dos. Ya me extrañaba a mí tanta obediencia. Creo que ya tienen negociado un plus sobre los descuentos del año pasado. El año pasado consiguieron un 50% de bonificación para los billetes de avión de los canarios a la península. Creo que ya tiene concertado un 75% de descuento. Supongo que con esta mercantilización de los presupuestos va usted simplemente al gratis total. Pues mire, le agradezco la claridad. Sí. Que pudiera pensarse que aquí estamos nada, pues los canarios lo que queremos es todo gratis, ¿no? Que nos vaya todo. Yo no sé si soy capaz de trasladar el tremendo problema que suponen las dificultades de conectividad de Canarias con el resto del Estado español. No sé si soy capaz de explicarlo, ¿eh? Y no solo con el Estado, con el resto del Estado, sino dentro del archipiélago canario. Esto es un problema social, esto es un problema económico y además esto es un problema de agravio gravísimo con el resto de los ciudadanos, no todos, porque los baleares también dicen lo que dicen, y en Ceuta de Melilla, del territorio del Estado español, donde analicemos los modos de transporte. Nosotros no vamos a pedir un AVE porque no toca, ¿no? Pero sí vamos a exigir que el transporte no sea un lujo, claro, y que el transporte, ¿qué es lo que ha ocurrido? Vamos a ver, nosotros lo que hemos conseguido es que en Canarias ya había una bonificación del 50% y haya crecido hasta el 75%. Esto ha supuesto un incremento del 36% del incremento de los viajes, y como la gente no viaja para tomar café en otra isla, sino que será por algo, querrá decir que era una necesidad. Y además ha aumentado la competencia. Se ha instalado Air Europa en los transportes interinsulares. Fíjense qué efecto más. Eso es lo que ha ocurrido en Canarias. Con el transporte de mercancías eso es el 100% y la explicación es bien clara, ¿no? Si todo el mundo Pero pertenece al perdóneme, Estado ¿tienen español, los canarios más beneficios que los baleares, por ejemplo, por tener una aritmética parlamentaria mejor? No, hasta tal punto que nosotros cuando negociamos el transporte interinsular sabíamos que estamos metiendo en la negociación Baleares, Ceuta y Melilla. De acuerdo. Eso es así, ¿eh? Por ese motivo, como yo decía el otro día, me invitaron a Menorca al Estepado y me asombró, es decir, no había nadie que no me conociese, excepto los magníficos caballos que tienen, que también me saludaron. Y luego está el tema Canarias-Estado. Mire, este es un tema muy gordo, muy gordo. El vuelo medio entre Canarias y Madrid, para entendernos, son 2 horas 45 minutos. Ese es el vuelo medio, para que nos entendamos, para que sepamos de lo que estamos hablando, ¿no? A veces no sé. En este momento, la oferta de vuelos y sus precios, nada, me invito a ir al tal. El otro día me decía una señora, y no me puedo resistir a decirlo aquí, que tuvo que ir urgente a Madrid porque su hija se le puso enferma, estaba estudiando aquí, le costó 1.200 euros ida y vuelta. No, pero si usted lo coge 3 meses antes, hay unas ofertas. Sí, pero yo lo que le digo es que esta señora, y no hay otra forma de, como sabe, de hacerlo, que no sea a nado, que no es el caso. Por lo tanto, entendamos el problema, es decir, es un problema de continuidad territorial muy importante. ¿Qué es lo que ocurre? Ahora hay un 50%, ese 50% está conseguido afortunadamente hace muchos años, y ese 50% que ha sido objeto de debate, tradicionalmente no resuelve el problema. Nosotros tenemos con los datos encima. El planteamiento es crecer al 75%. ¿Por qué? Porque podemos demostrar, si no ponemos ponemos encima de la mesa el costo de todos los medios de transporte que se manejan en el Estado español, vemos cuánto cuesta eso y verá usted que no es ningún disparate lo que estamos planteando. Porque claro, AVE no tenemos, insisto. ¿Qué es lo que estamos diciendo? 75%, pero tiene que haber un elemento más. Porque si el 75% es para que las compañías puedan abusar, si lo consideran oportuno, y al final la gente acabe pagando lo mismo, el Estado acabe pagando más. Los precios, ¿no? Entonces, menudo negocio. No, 75%, y nosotros hemos planteado que hay que tratar de encontrar la posibilidad de establecer una obligación de servicio público. ¿Qué quiere decir esto?
una limitación máxima a los precios máximos. Esto es de lo que estamos hablando. Y lo vamos a poner encima de la mesa sin complejos y con la absoluta certeza. De todas formas hay mercantilización de la política, ¿no? Esto es una repregunta. Bueno, yo no sé si, pero yo estoy seguro que todos los canarios, discúlpenme que sea lo que más me preocupa en este momento, que nos escuchan en este momento, saben muy bien que el poder viajar, en este caso al Estado español, a Madrid, pongamos por ejemplo, no es un problema mercantil, suele ser un problema de necesidad. Estamos hablando de necesidades, la necesidad de conectividad es un derecho que tiene la gente. Aquí es mercantil, hombre, claro, si todo lo que lleva aparejada a perras es mercantil, pero en ese caso que tire la primera piedra quien la tenga que tirar. Yo lo que le digo es que estamos defendiendo un derecho. Vamos a otra pregunta, Javier. Sí, le ha olvidado ya a Pedro Sánchez el hecho de que decidiese respaldar al Partido Popular en los presupuestos generales del Estado, porque es cierto que usted concurrió con el PSOE a las elecciones. Sí, bueno, pues también me alegro que me haga esa pregunta porque me permite recordar alguna tontería que hay que escuchar de vez en cuando, que prácticamente le tenemos que pedir permiso a no sé quién. Me permite explicarle algo. Bien, nosotros concurrimos a las elecciones con el Partido Socialista, en un acuerdo electoral, con un programa. ¿Y por qué? Porque creíamos que había que hacer un cambio político en España. No hemos estado de acuerdo en la forma en que ha gestionado el PP la crisis. No estamos de acuerdo, ni en sus consecuencias tampoco. Y lo intentamos y no salió, hasta el punto de que nosotros, mire que yo recibí presiones en la primera ocasión. O sea, las presiones con el presupuesto no son nada al lado de las presiones que yo recibí para que modificase mi voto. No se lo pueden imaginar. ¿Qué tipo sí se lo puede imaginar porque está usted en un medio de comunicación. Y yo no recuerdo una presión como esa. Y nosotros nos mantuvimos firmes. Nosotros hemos apostado por Pedro Sánchez en la primera y nosotros votamos en contra del señor Rajoy en la segunda. Porque era nuestra obligación. Una vez dicho esto, y no habiendo programa de gobierno, hay acuerdos. No ponen ningún sitio en el acuerdo y si hay la posibilidad de que negocie el presupuesto en Nueva Canarias, tendrá que pedirle permiso al Partido Socialista. Eso no está escrito, como se puede imaginar. Es más, lo sabe perfectamente el Partido Socialista. No habría oído usted a Pedro Sánchez ni una sola vez, ni al señor Ábalos, que es el que le suelen preguntar, decir otra cosa, que eso no está en los acuerdos. Por lo tanto, ¿Pero ha habido algún acercamiento por parte del Partido Socialista para lograr que retire su apoyo al Partido Popular? Vamos a ver, ellos saben muy bien que nosotros no vamos a presentar una enmienda a la totalidad por una cuestión de economía de los esfuerzos, porque llega un momento en que ya la cosa... Pero nosotros vamos a apoyar la enmienda a la totalidad del Partido Socialista, se lo puedo garantizar. Una vez dicho esto, si nosotros encontramos un hueco para tratar de defender los intereses de un territorio que yo puedo demostrar sin el llanto periférico habitual que ha sido maltratado, se lo pongo yo con por tener poca influencia en la política. Esto es así, es sencillo. Depende de la influencia de cada cual. Si tenemos la oportunidad de actuar, eso costó horas de debate en Nueva Canarias en su ejecutiva, horas. Bueno, claro, no había mucho acuerdo. Sacó un botín de 200 millones de euros. Sí, bueno, lo que pasa es que yo lo del botín... El botín suele estar relacionado con los atracos, ¿no? Y claro, yo no voy a admitir, perdón, que usted me hable de atracos. No porque hablo de atracos, si quiere término periodístico, yo creo. Si quiere que le pongan los números encima de la mesa, a lo mejor se da usted cuenta que el atraco es al revés. Lo que pasa es que cuando un territorio está donde está, tiene 2 millones de habitantes y no tiene peso político en el Estado español, pues te pasan por encima y te pasan por encima. ¿Qué es lo que ha pasado? Es que lo puedo demostrar. Vamos a ver. El Tribunal Supremo acaba de darle la razón a una demanda que tuvo que poner el anterior presidente del Gobierno de Canarias, el señor Paulino Rivero, porque el Gobierno de España no cumplía con el convenio de carretera. ¿Y sabe lo que pasa de este presupuesto? Que el Gobierno de España tiene que poner, para empezar a cumplir esa sentencia negativa, 108 millones de euros encima de la mesa. 700 y pico millones de euros en 7 años desaparecieron. Para eso, o en la financiación autonómica para los servicios públicos, no hablemos de dinero, que como tengamos que hablar de dinero, entonces lo que tendríamos que hacer sería ponernos más duros todavía. Victoria, vamos con más preguntas. Yo quiero preguntarle por esa comisión de investigación. La estabilidad emocional y casi la salud psíquica, porque todos los españoles estamos viendo, en fin, las contenciones que está teniendo que hacer para no acordarse de los antecesores de muchos de los diputados que ahí intervienen. ¿Cree usted que va a salir algo en claro después de todo este tiempo? No, a ver, no hace falta que yo recuerde aquí, bueno, igual sí hace falta,
que yo esa comisión la presidí porque arrastra, literalmente arrastra. Tuve que aceptar eso, porque nos parecía que, en fin, con todo lo del trabajo que teníamos, un solo diputado. Es decir, ¿cuál es mi preocupación ahora de verdad con la comisión? Eso lo tengo en la cabeza siempre, como lo tenemos todos, me imagino los que estamos. Pero ¿sabes cuál es mi preocupación? No hacer el ridículo, no hacerle más daño a la credibilidad de la política de las instituciones. Estoy absolutamente obsesionado con ese tema, se lo digo de verdad. Es decir, cada vez que me siento allí, digo, bueno, es imperativo que aquí nos salgamos con otro rifirrafe, con una... Y yo creo que entre todos hemos conseguido que eso mejore, porque no es fácil, es que, claro, el título de la comisión es un título muy duro, sobre todo para una de las fuerzas políticas, que por supuesto no está de acuerdo, es natural que el Partido Popular, pues, y lo manifiesta. El haber conseguido que allí haya digamos, que se centre el trabajo en el objeto de la comisión, que es ver si hubo o no una financiación irregular del Partido Popular, no ha sido nada sencillo. Y después tenemos episodios como el del otro día, que yo lamento profundamente, el último, se lo tengo que decir. Ya hablé con Joan Tardá, manifestándole mi disgusto por ese tema, que te tienes que poner tieso, y yo, claro, yo tengo interés en pasar lo más desapercibido posible, pero no puedo. Sí, he tenido a veces que ponerme tieso de verdad, porque hay actitudes en las que si tú la toleras, a riesgo de parecer autoritario, ¿no? Si tú la toleras, lo que le estás haciendo es dar un metro más en la fosa esta en la que está metida la actividad política y la actividad institucional. Supongo que se refiere a Gabriel Rufián. No, esta fue la última, tenía unas cuantas. Pero no hay más mecanismos que la llamada al orden, no hay ninguno, porque son insultos, lo que ahí se ve son insultos a los comparecientes. Yo me acuerdo de las comisiones de Estados Unidos y es que da vergüenza recordarlas de España. Pero si se fija, yo lo llamé a la cuestión, no al orden. A la cuestión. Me temo que eso es muy técnico. Porque la cuestión es, vamos a hablar, es decir, mire, el título de la comisión es vamos a hablar de lo que dice la comisión. ¿Por qué? Porque como abramos un debate, claro, cuando alguien empieza a intervenir y todos los demás portavoces levantan el dedo, yo sé que va a pasar lo siguiente, ¿no? Que aquello va a ser Babelia, se va a montar un lío monumental y vamos a quedar fatal. Entonces, yo lo llamé al orden, no lo llamé al orden, lo llamé a la cuestión. Creo con cierto éxito. Al final digo, oye, por favor, vamos a hablar de lo que nos convoca aquí, pero ¿y usted qué opina de la acusación de terrorismo? Pues mire, fuera hablamos. Pero ahora, esta fue el debate. Pero, señor Quevedo, que no me ha contestado mi pregunta. A ver. Al margen, ¿va a tener alguna, al margen de su sufrimiento, pues le voy a decir ¿va a dar resultado esta comisión? Le voy a decir lo que me gustaría que ocurriese. Dígame. El poder que yo tengo es escaso, se lo digo sinceramente, como será, ahí se vota. Y como se vota proporcionalmente, yo tengo lo que tengo, que son 9 votos de los mixtos. Poco. Vamos a ver, mire, lo que a mí me gustaría es que nosotros seamos capaces de llegar a un conjunto de acuerdos que se trasladen al plano legislativo para la prevención, la lucha contra la corrupción. Eso es lo que me gustaría. Pues si lo consiguen. Otra cosa es que efectivamente, vamos a ver cómo queda eso. Efectivamente se demostró, hay indicios suficientes de que ha habido efectivamente o no situaciones de corrupción en el Partido Popular y esto. Bueno, y después señalar es muy complicado. Pero si nosotros alcanzamos un acuerdo que de verdad ayude al Estado español a que la prevención, la lucha contra la corrupción es permanente, es imposible erradicar la corrupción porque tú lo digas, ¿no? Pero si nosotros conseguimos un acuerdo de esa naturaleza y un conjunto de medidas duras, contundentes, pactadas y no sectarias sobre lo que hay que hacer para acabar con la corrupción en España, yo entonces me daré por satisfecho. Ignacio, tu pregunta. Antes de la pregunta, le quería expresar al señor Quevedo una leve perplejidad que me ha asaltado cuando estaba hablando con Carmen de las subvenciones a los vuelos. No sé, es que no sé si ha sido un lapsus o es un tic de lenguaje soberanista, pero es que usted ha llamado 2 veces al Estado español a la península. No, que no sé, bueno, yo hablo los vuelos entre Canarias y el Estado español. El Estado español está en la Constitución española, o sea que no nos pasemos.
Está en la Constitución española. Pero los vuelos son jefe del Estado, la península Canarias, el Estado español también. Los nacionalistas hablamos, eso igual lo pasa. Yo ya le aclaro que Nueva Canarias no está en posiciones independentistas. Está claro. Para que Está claro, pero el lenguaje nacionalista, efectivamente, nosotros defendemos un modelo federal asimétrico del Estado español, por lo tanto, Estado. Creemos que España es más que una nación, es más cosas que eso, lo cual no atenta contra el que podamos entendernos, convivir y de todo. Y un poco siguiendo por este hilo, el 155, el famoso artículo 155 se aplicó, bueno, se estuvo a punto de aplicar la primera vez a Canarias, precisamente. Sí, usted lo recordará, en los años 80 con el gobierno de Felipe González. Al final, bueno, se llegó a una especie de acuerdo. Sí. ¿A usted no le estorba el 155 como al PNV para negociar los presupuestos? No, yo el 155 lo que hago es que lo lamento, si quiere que le diga la verdad. Lo lamento, porque es la expresión de un fracaso clarísimo de la política española y todo el mundo después arrimará las cuales sardina que considere, pero es un fracaso como la copa de un pino. ¿De quién? De todo, de todo. Las cosas no ocurren solas, ¿sí? De todo. Una vez dicho eso, después unos están en unas posiciones más razonables que otros, eso es otro tema. Lo de Canarias fue que cuando se trató suspender un impuesto histórico canario, hubo un presidente canario que se plantó y dijo, y aquí no me muevo, y entonces, pues, don Lorenzo Volarte. Aquello era otro tenor. Una no aceptamos, coerción imperativa del Estado. No aceptamos tal que nos quiten, y bueno. Esto es otro tema, esto es otro tema. Vamos a ver, nosotros nos abstuvimos con el tema del 155, para que declara la posición de Nueva Canarias. Nos abstuvimos, nos pareció que el proceso que se había iniciado de la declaración unilateral de independencia no era el proceso, nos pareció que aquella convocatoria no era la convocatoria, pero también dijimos que a esto, si hubiese habido más política, no se hubiese llegado de la misma manera. Eso se lo tengo que decir con total rotundidad. Hasta el punto de que ahora el problema que tenemos el problema es que se han roto los cauces políticos. No hay dos Cataluñas. Y entonces tú ves, yo tengo algunas relaciones incluso familiares en Cataluña, y tú notas que hay una desconexión de una parte, me es igual lo que ustedes me digan, ¿no? Digo, esto sí que es un problema. Por tanto, este 155 es bastante más corto y significa más cosas que el 155 de don Lorenzo. En aquel tiempo me llama la atención que se acuerde de eso. Eso es evidente. Se lo digo de verdad. ¿El conflicto catalán como nacionalista le crea a usted algún aprieto político ante sus votantes? No, político no. Pero político no. Nosotros estamos en una posición clarísima. Nosotros entendemos que nosotros estaríamos cómodos en un modelo federal del Estado español, máximo nivel de competencias y de centralización. No estamos hablando de Tailandia, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Alemania, estamos hablando de ese tipo de modelo de organización asimétrica, que quiere decir que hay que tratar distintos a lo que son distintos, porque no va a tener privilegio. Mira, es la pelea constante de Canarias. Dice, ¿y usted por qué tiene, cuando me decían el 75%, digo, pues ¿por qué quiere que le diga? Pues porque somos distintos. Y entonces queremos que se nos trate distintos, no mejor, distinto. O sea, ese es el modelo que estamos defendiendo. Por lo tanto, no nos crea un problema político, pero nos crea una desazón importante, porque creemos que se han roto aquí la comunicación política, y esto es determinante. Mire, con los focos o sin los focos, pero no se pueden romper los canales. Me ha alegrado mucho escuchar al señor Junqueras, como ya lo he escuchado en más de una ocasión, poniendo el dedo en la llaga. Hay que tener un gobierno, Hay que tener un gobierno, porque claro, es que detrás de eso hay un pueblo y hay un montón de decisiones que tomar todos los días. Es una situación, sinceramente, de la que nosotros no podemos hacer otra cosa que estar preocupados con carácter general. Desde el punto de vista personal, Nueva Canarias no tiene nada que explicar. Bueno, lo dejamos ahí, don Pedro Quevedo. Nueva Canarias. Gracias por acompañarnos en la noche en 24 horas. Un ya placer, sabe como siempre. que está invitado a perpetuidad, como siempre. Sí, un placer. No, yo este tipo de traumas necesito un tiempo para recuperarme. Sí, bueno, hombre, tampoco será pero mucho. Tengo que agradecer. Esto se recupera uno rápido, ¿no? El trato, como siempre. Nada, lo mismo le decimos. Y las fáciles, la corrección es absoluta y esto se agradece muchísimo. Lo mismo le decimos. Gracias por el trato y por contestar todas nuestras preguntas. Un placer. Buenas noches y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, Pedro Quevedo, diputado de Nueva Canarias. En el Congreso, la entrevista de hoy en la noche en 24 horas.